Continuamos con esta cobertura especial sobre la primera elección judicial del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a platicar con Raimundo Espinosa Hernández, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tal, Raimundo? Hola Tulio, buenas tardes, un gusto estar contigo. Gracias por aceptarnos la entrevista, mucho gusto también pues para conocer su trayectoria. ¿Podría contarnos un poco sobre eso que lo llevó a este momento y cómo considera que contribuirá desde la Suprema Corte esta experiencia? Claro, mira, yo estudié Derecho en la UNAM, hice una especialidad y una maestría en Derecho Constitucional, hice también una especialidad en Derecho de Amparo y mi doctorado en la Universidad Panamericana. Además, estudié Ciencia Política en la UAM, Iztapalapa, y estudié también Filosofía en la UNAM. He tenido pues una carrera académica en la investigación y la docencia, con múltiples publicaciones de artículos, libros, y bueno, docente también en la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y también en la UNAM, en las facultades de Economía, Derecho, ¿no? Eh, También, bueno, pues en mi carrera profesional como abogado litigante, pues participé durante cerca de 10 años en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, pues acompañando, asesorando como abogado de múltiples procesos colectivos de defensa del territorio en todo el país, ¿no? Todo tipo de tragedias, ¿no? Relacionadas con grandes proyectos, eh, minería, ríos contaminados, proyectos carreteros, cultivo de organismos genéticamente modificados, gasoductos, parques eólicos, de generación de energía fotovoltaica, en fin, ¿no? Un montón de asuntos que pude conocer y acompañar dentro de estas organizaciones durante 10 años pro bono. Y luego, bueno, también como servidor público he tenido experiencia como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, ahora la CECITI, pero entonces CONACYT. Ahí me tocó a mí, pues, coordinar los trabajos de extinción de los 91 fideicomisos del sector de ciencia y tecnología, y también me tocó, pues, coordinar los trabajos para la elaboración de lo que sería, pues, el anteproyecto de lo que hoy es la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, ¿no? Entonces, bueno, eh, por un breve lapso estuve también como responsable de la sexta visitaduría en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la que se encarga de los derechos colectivos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, finalmente, pues mi nombre apareció luego del sorteo en la tómbola para pues ser candidato, oficialmente ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde entonces, bueno, pues yo renuncié a mi cargo en la CNDH, me parecía que era lo correcto, éticamente y legalmente, y bueno, renuncié y desde entonces pues estoy enfocado en la construcción de la campaña y también pues en esta participación histórica para todos los que estamos siendo ahora candidatas, candidatos, y bueno, también histórica para el pueblo de México y en el mundo porque es la primera ocasión en que esto va a suceder, Julio. ¿Puedes hablarnos un poco, Raimundo, acerca de cómo es llevar una campaña en las condiciones que se establecieron para un espacio tan grande con determinadas restricciones, precisamente por el tipo de cargo? ¿Cómo la están llevando? Pues mira, lo primero es que la mayoría de quienes participamos, en este caso para ministras y ministros, que son pues lo que yo conozco mejor, pues la mayoría no son políticos, ¿no? Ni han participado antes en campañas para puestos públicos. O sea, no hay esa experiencia, primero. Segundo, eh, pues siendo una experiencia novedosa en el país, pues muchas cosas se tienen que ir resolviendo al paso, ¿no? En el camino, incluido el tema de la normativa, porque el marco regulatorio de la campaña, pues si bien toma como base la Constitución, la legislación, también es cierto que muchas cosas se han ido resolviendo, pues conforme se ha sido necesario por parte del Consejo General del INE, en su caso por el Tribunal Electoral, ¿no? Eso pues complica porque pues una programación completa de los 2 meses es difícil haberla tenido, hay que cambiar cosas, hay que adecuar, hay que respetar finalmente pues lo que establece la autoridad y lo que establecen las normas que regulan el proceso, ¿no? Eso ha complicado pues bastante las actividades que realizamos como candidatos. También es cierto
que las restricciones en cuanto al presupuesto, yo estoy de acuerdo en que no haya recursos públicos, que no haya recursos privados, pero en todo caso, bueno, creo que hay algunas alternativas positivas que no son problemáticas en relación con los recursos propios, ¿no? Y también los formatos de eventos que son permitidos por el INE, creo que han restringido un poco el que se pueda difundir y se puedan conocer los perfiles de las y los candidatos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas esas adversidades. Afortunadamente el Tribunal Electoral ha ido corrigiendo algunas cosas del INE y eso ha ido ayudando a que el proceso se conozca más, la gente pueda tener acceso a información que es indispensable, como el formato de las boletas, ¿no? La fecha, en fin, un montón de, una serie de, pues, de cuestiones particulares que poco a poco se han ido conociendo más, particularmente, pues, los perfiles de las y los candidatos, ¿no? Por eso es tan importante, pues, la labor que realizan ustedes los medios, precisamente para coadyuvar con las autoridades mexicanas en, pues, en esta difusión de la, pues, de información que es esencial para ejercer un voto libre e informado el 1 de junio. ¿De qué manera lograr este planteamiento de tu campaña que consiste en pues, la justicia al servicio del pueblo, pues desde una posición que pues ha estado siempre considerada como una torre de marfil, muy técnica y pues muy apartada de la realidad política y social pues del resto de los mexicanos? Claro, mira, yo creo que no hay, parece algo muy complicado, pero yo creo que es un poco, o sea, un poquito más fácil de lo que pensamos. Mira, lo que sucedió durante mucho tiempo es que el Poder Judicial de la Federación se desentendió, pues, de sectores completos de la Constitución mexicana, ¿no? Precisamente porque, pues, obedecía a múltiples intereses particulares distintos al interés público nacional, pero además porque, pues, ha sido presa de una cultura jurídica heredada por el neoliberalismo. ¿A qué sectores, a qué artículos de la Constitución me refiero? Pues precisamente aquellos que contemplan, que se arraigan en la soberanía nacional y que contemplan múltiples contenidos sociales. El artículo tercero, el 27, el 123, el cuarto, el segundo, en fin, ¿no? Múltiples artículos. Todos estos contenidos de defensa de la soberanía, de garantía de derechos colectivos, pues simplemente no eran aplicados y no eran tomados en cuenta. Yo creo que de lo que se trata es precisamente de reconciliar el principio de legalidad abstracto, vacío, con la justicia social, que no es una cuestión ideológica, ni de los gobiernos en turno, ni política, como se le quiere ver, sino que es un mandato constitucional. La justicia social es un mandato que ya está en la Constitución. Cumplir con los derechos sociales es un mandato que ya está en la Constitución. Respetar y proteger la soberanía nacional ya está en la Constitución. De lo que se trata es de conocer, de respetar y de aplicar la Constitución en un sentido integral, no unos artículos sí y otros no, según conveniencia. Eso me parece que es lo que nos permitiría, pues, reconciliar la legalidad con el formalismo, digamos, de la legalidad, con la parte sustantiva de la justicia social y ahora también justicia ambiental, ¿no? Que me parece, pues, muy importante contemplarla junto a la justicia, siendo parte de la justicia social, porque, bueno, es una demanda muy, muy sentida, ¿no? Este olvido de los derechos colectivos y también, pues, la situación de crisis ambiental en la que se encuentra el país. Es obvio que no es suficiente pues, con una legalidad basada en formalismos y en cuestiones de puro procedimiento, pues eso no es suficiente para una sociedad donde sigue habiendo pobreza, se siguen abriendo las brechas de desigualdad y hay un montón de necesidades precisamente por, pues, las afectaciones a múltiples derechos humanos fundamentales a causa de casi 40 años de neoliberalismo, ¿no? Con una Suprema Corte de Justicia, pues, que se alineó a la cultura jurídica neoliberal y que insiste, pues, en mantenerse como garante, sí, pero como garante de ese régimen neoliberal que, pues, que está terminando, ¿no? Y que no quieren entender que termina. ¿Cuál sería, a título personal, pues, la importancia pues, de esta reforma judicial y cómo podría mejorarse o qué aspectos positivos ya contempla? A lo mejor, por ejemplo, en ese sentido, pues incorporar posteriormente el debate, sobre todo de posiciones como pues para la contienda de ministros de la Suprema Corte, esta
este choque pues de perspectivas, ¿no?, sobre el derecho neoliberal y uno que tenga una dimensión más social. Claro, claro. Mira, a ver, democratizar el poder judicial ha sido muy importante. En primer lugar, porque permite romper con redes de poder internas y externas al propio poder judicial, ¿no? Arreglos institucionales que ya estaban como muy, que parecían muy sólidos, bueno, pues se van a un lado, se caen por completo cuando ahora, pues para asumir un puesto titular en los órganos jurisdiccionales federales, pues se requiere contar con el voto ciudadano, ¿no? Con una mayoría en la votación ciudadana. Eso pues rompe varias inercias, rompe estas redes de poder, y eso es muy sano, porque el poder judicial es un poder público, no un poder privado de nadie, ¿no? No es particular de nadie, no es un patrimonio de nadie, ni de familias, ni de grupos de poder, eh, fácticos, nada, ¿no? Es un poder público, igual que los otros poderes. Eso es un primer efecto que ha tenido y es positivo. Luego, también ya la implementación de la reforma, el mismo proceso de campañas, pues lo que ha permitido es llevar adelante un ejercicio de reflexión autocrítica por parte de la comunidad jurídica nacional. Muchos no lo asumen así, muchos no quieren participar, pero eso es lo que está pasando. O sea, se están evidenciando los límites y la crisis de la comunidad jurídica mexicana, de la cultura jurídica neoliberal que ha prevalecido durante más de 30 años en México, ¿no? Eso está sucediendo y es una gran oportunidad para renovarnos, no solamente desde el Poder Judicial, sino desde las múltiples esferas de la sociedad donde participamos los abogados, también en las escuelas de derecho. Es una oportunidad de renovación, ¿no? Yo creo que hay que tomarla. Eh, y bueno, junto con esto, pues me parece a mí que algo que seguirá, este es solo el primer paso, ¿no? Y faltan varias cosas más, me parece. Entre ellas, por ejemplo, garantizar el acceso a la justicia, sobre todo pues para sectores empobrecidos de la población y grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque la justicia que ellos tienen que asumir, a la que pueden acudir, pues es la justicia de los pobres, la justicia de quienes no pueden pagar abogados, no digamos despachos, un abogado, ¿no? Que son siempre pues los recursos que ofrece las comisiones de derechos humanos o pues las propias procuradurías en diferentes temas que hay en el país, pero también pues la misma defensoría pública, ¿no? Que son pues los abogados de oficio. Pero hay muchos problemas en la defensoría pública, problemas de presupuesto, de capacitación, de personal suficiente, en fin, ¿no? O sea, todo eso hay que resolverlo, porque el acceso a la justicia no se juega en las decisiones de las y los ministros de la Corte, se juega todos los días en el trabajo que hacen, que prestan, pues las y los compañeros de la Defensoría Pública. Ahí es donde realmente se mide el acceso a la justicia en el país, ¿no? Muchos asuntos que no deberían avanzar, pues resulta que llegan más lejos y se vuelven muy complejos precisamente porque la gente no tuvo abogados en un principio que pudieran asesorarlos mínimamente para evitar que los asuntos crecieran en complejidad, ¿no? Y bueno, pues eso es parte del acceso a la justicia. Que la justicia no sea pronta y expedita, pues tiene que ver con la mala atención que se da en ese primer nivel pues de acercamiento, de aproximación que hay entre un justiciable y pues los jueces de primera instancia para personas que no tienen abogados, ¿no? Pues ahí es donde también entra la Defensoría Pública. Yo creo que es muy importante apuntalar esta institución para garantizar el acceso a la justicia. Y bueno, junto con eso, pues por supuesto que hay que revisar la formación de los operadores judiciales en el Instituto de Formación Judicial, ¿no? Es fundamental porque si queremos una nueva justicia, se requieren nuevos tribunales y para eso se necesitan nuevos operadores judiciales. Si los operadores judiciales siguen trabajando de forma inercial, haciendo lo mismo que han venido haciendo durante 40 años o desde el 94 para acá, si quieres, bueno, pues las cosas no van a cambiar, van a ser lo mismo, los resultados van a ser lo mismo, más allá de que se les elija por voto popular y directo, ¿no? Independientemente de eso, los resultados serán los mismos y eso sería muy triste. Hay que impactar en la formación judicial, en la educación de las nuevas generaciones de abogadas y abogados para que a mediano y largo plazo realmente podamos consolidar una transformación integral pues del sistema mexicano de impartición de justicia.
Claro, esta parte es muy importante de que se tome en cuenta, que realmente se discuta qué se está defendiendo desde el derecho. Bueno, para conocimiento de la audiencia, ¿cuál es la boleta específicamente y el número por el que vas a contender, Raimundo? Claro, claro. Mira, pues participo como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La boleta es la morada. Y bueno, en la boleta morada, el domingo 1 de junio, me van a encontrar con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, y el número 42, que además, déjame decirte que casualmente, pues es también la edad que yo tengo, ¿no? 42 años, y 42 es el número que tengo yo en la boleta morada. Qué coincidencia. Pues Raimundo Espinosa Hernández, si gustas dejar un mensaje de despedida para el electorado, yo te agradezco mucho esta entrevista. Claro que sí, Tulio. Eh, Mira, pues llamar a salir a votar el 1 de junio es fundamental, pero votar de manera informada. Es una elección que requiere que la tarea se haga antes, que se haga cierta investigación e información para ejercer el voto correctamente, responsablemente. Hay que familiarizarnos con la boleta, cuyo formato ha cambiado, es un formato distinto, pero no es nada del otro mundo. Hay que familiarizarse con ella. Luego, pues hay que informarse respecto de los distintos cargos y los candidatos que hay, porque son varios candidatos. Es muy importante que tomemos como ciudadanos, pues la mejor decisión, pero para eso necesitamos información, no dejarnos manipular, sino estar bien informados. En particular, lo que yo recomiendo es, pues no fijarnos tanto en los dichos de campaña o en la imagen y las narraciones de las campañas, sino más bien, pues revisar cuál es la trayectoria de los ahora candidatos 2 años para atrás, de 2 años para atrás, cuando la reforma no estaba claro qué pasaría y cuando pues ninguno de nosotros era candidato. Hay que ver qué es lo que hacíamos antes, dónde trabajábamos, quién nos pagaba, qué hacíamos, cómo lo hacíamos, ¿no? A quién beneficiábamos con nuestro trabajo, a quién perjudicábamos, cómo nos conducíamos. En fin, yo creo que eso es pues son datos más objetivos para poder tomar mejores decisiones. Entonces, pues yo invito a votar de una manera informada. Y bueno, si quieren tu audiencia, si gusta tu audiencia, Tulio, pues conocer un poco más de mi trayectoria y también pues de mi pensamiento y de lo que he hecho, he publicado varios artículos, varios libros, sobre cosas que estoy comentando ahora, no las escribí para esta coyuntura, son cosas que yo vengo diciendo desde hace muchos años. Y si alguien quiere conocer mi trayectoria profesional, bueno, pues está todo el trabajo que hice como titular del jurídico en el CONACYT, en el primer gobierno de la Cuarta Transformación, y está también pues esa historia riquísima de luchas sociales en territorios, en donde yo tuve la oportunidad y el gran privilegio de participar, pues como abogado promoviendo la educación jurídica popular y la práctica del litigio participativo en decenas de asuntos por todo el país, siempre pues pro bono y sin otra intención pues que servir y ayudar a la gente que no tenía abogados, pero que estaba metidas pues en unos problemas que amenazaban sus entornos vitales y en muchas ocasiones su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, pueden consultar todo esto en mis redes sociales, mi cuenta de TikTok, mi cuenta de X, la página de Facebook que tengo, mi cuenta de Instagram, también el canal de YouTube, ahí pueden consultar conferencias, debates que he tenido, cursos completos de los que doy en diferentes lugares. Y también en la página web que habilitamos recientemente pueden encontrar muchos textos de estos que yo he publicado, incluidos pues varios fragmentos o segmentos pues de los libros que también he podido publicar sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo los invitaría a informarse y en mi caso, bueno, ahí están las fuentes para que puedan conocer un poco más de quién soy yo y qué es lo que he hecho. Es justamente muy importante esta parte, que se conozca de dónde viene cada candidatura. Pues nuevamente te agradezco, seguimos en comunicación, Raimundo. Tulio, al contrario, el agradecimiento es mío, disculpa los problemas técnicos, agradezco tu paciencia y también la de tu audiencia y bueno, la oportunidad pues de conversar y de presentar con tu público pues estas ideas estos mensajes que he venido dando durante la campaña. Muchísimas gracias y bueno, muy buenas tardes a todas y todos. A ti, hasta pronto.